Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Paulo Gárate. El doctor Gárate pertenece a la Alianza Nacional por la Salud. Es miembro del directorio y actúa como secretario relator. Pero permítanme explicar un poco de qué se trata la Alianza Nacional por la Salud. Es una entidad que agrupa más de 30 organizaciones de la sociedad civil, representantes de sujetos de derecho con enfermedades raras, huérfanas, trasplantados, catastróficas, personas con discapacidad y pacientes en general que día a día luchan en el ámbito administrativo y judicial para acceder a medicamentos. Pero están indignados. ¿Por qué? Doctor Gárate, bienvenido. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Estimado Wilman, muy buenos días. Un saludo muy cordial a toda la audiencia que le sigue a usted a través de este importante medio de comunicación. Muchas gracias. En efecto, la Alianza Nacional por la Salud, como una organización que congrega a más de 30 organizaciones de la sociedad civil que representan a sujetos de derecho con enfermedades raras, huérfanas, trasplantados, catastróficas, personas también con discapacidad, Wilman, y Correcto. pacientes en general que día a día luchan en el ámbito administrativo y judicial para acceder a medicamentos de calidad. Correcto, de Estamos todos los hospitales, ¿correcto? de todos los hospitales. Recordemos que en el sistema las personas tienen acceso a la salud por el sistema público en general, por la red de salud pública y también en relación al aporte que pueden realizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que implica una cobertura de salud bajo esta institución. Siempre son entidades estatales, no privadas. Es correcto. Nosotros estamos en la defensa de los derechos de todas las personas que en los diferentes ámbitos requieren la cobertura del Estado y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el tratamiento de todas estas enfermedades. Yo decía que están indignados. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mire, Wilman, las constantes auditorías que revelan millones de dólares perdidos en medicamentos caducados que han sido publicadas en los últimos tiempos, en realidad nos genera a nosotros un asombro total de la falta de acción que existe a nivel estatal para ya controlar la corrupción en el sistema. Tenga usted en consideración que esto no es un tema que actualmente se presenta por la caducidad de los medicamentos. En el año 2006, cuando se realizó una de las veedurías en Santo Domingo, se identificó ya la caducidad de medicamentos en uno de los centros de salud de Santo Domingo y se denunció posteriormente. Hasta el año 2018, recordará usted que otra de las veedurías ciudadanas estableció un perjuicio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 7 millones de dólares por la caducidad de medicamentos desde el año 2012 hasta el año 2018. Y a partir, Explíquenos, doctor, ¿por qué expiran? ¿Por qué caducan? ¿Qué ocurre allí? tenemos que partir de un principio de buena fe y en la percepción de que muchas veces estas acciones pueden ser culposas o pueden ser dolosas. Culposas en el sentido de que la falta de diligencia, la negligente planificación, Correcto. la falta de personas que estén a cargo de la administración que determinen cuáles son los stocks de medicamentos adecuados, pues provoca que se adquiera más allá de lo necesario y que en muchos de los casos los medicamentos caduquen porque no fueron previstos de la forma adecuada. En cambio, O simplemente no se entregan con la debida oportunidad y los pacientes lamentablemente no acceden a ello. es así, pero también existen, Wilman, casos dolosos. ¿Cuánto se ha denunciado en el tema respecto de la adquisición a casas de proveedores que ya tienen los medicamentos por expirar y que simplemente se genera una transacción a través de las entidades públicas para justificar el pago y adquirir medicamentos que saben que van a expirar, que saben que van a generar perjuicio, pero que por estas mafias internas que existen al interior de las instituciones, se promueve la adquisición para promover acciones en beneficio particular
que no puede llamarse sino otra cosa que corrupción dentro del sistema. Esas acciones dolosas han sido cuestionadas, pero debemos sumarle a esto, Wilman, otros temas que también son de interés, porque esta indignación no se trata únicamente de decirle, mire, el Estado en estos últimos años, solamente de los casos que conocemos y que se han denunciado, sabemos que existen 11.5 millones de dólares ya identificados en la pérdida de medicamentos caducados. Es indignante porque las personas de los grupos vulnerables todo el tiempo presentan acciones de protección para que se les permita a ellos acceder a medicamentos que no cuentan con la planificación presupuestaria o que no cuentan o no se encuentran dentro del cuadro básico de medicamentos y que no necesitan de 11.5 millones, necesitan de menos valor o de menos presupuesto. Sin embargo, hay que reconocer que este tipo de acciones perjudican los derechos de las personas, de los grupos vulnerables, de las organizaciones que representamos, y esa indignación sí es parte del proceso ciudadano, porque estamos cansados de ver tanta corrupción en el sistema. Estamos cansados de ver el tema de los sobreprecios durante la emergencia sanitaria. Exacto. Y usted toma en consideración, Wilman, que en los últimos años prácticamente solo de lo denunciado y conocido se tiene ya una pérdida de cerca de 1.5 millones de dólares anuales por la pérdida de estos medicamentos. Lo triste, lo penoso, Paulo, es que también de por medio está la vida de aquellos pacientes. Muchos de ellos seguramente perdieron la vida justamente porque no pudieron acceder con oportunidad a aquellos fármacos que finalmente terminaron en caducidad. Realmente, ¿quiénes integran esas mafias internas de los hospitales estatales? ¿Y por qué es prácticamente imposible romper con ellas, Paulo? Es dramático lo que está pasando en el país, Wilman. Es dramático. Es de observar que en estos últimos meses lo que está pasando con el tema de los contratos de emergencia y la corrupción que impera no es sino el desborde de lo que ya se ha presentado históricamente en el país. Somos incapaces de crear un sistema de salud que sea efectivo, que cuente con las veedurías ciudadanas necesarias. No tenemos control previo para la adquisición de los medicamentos, especialmente en los contratos especiales, en los contratos de emergencia. Esta falta de planificación, esta falta de control previo hace que la corrupción encuentre el camino para que las mafias que se organizan internamente persistan y queden incluso impunes en todos estos casos que han sido denunciados a nivel nacional. No es un tema de ahora, es un tema desde hace mucho tiempo. Tenemos varios conflictos en el sistema de salud. Mire usted que la Red Integral de Salud Pública, que fue creada con el propósito de poder subsanar la falla del sistema de atención pública cuando no tiene la cobertura necesaria. ¿Qué implica todo esto? Que si usted, Wilman, el día de hoy se enferma y el Seguro Social o el hospital no tiene la especialidad para darle la atención o la oportunidad para cubrir con los medicamentos necesarios para su recuperación, la Red Integral de Salud Pública le permitía, al menos en la lírica y en el concepto, ser derivado a una clínica privada. Exacto. Para que esta clínica privada a usted le atienda. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que aquellos casos de corrupción que fueron denunciados oportunamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por estas derivaciones maliciosas, paralizó el sistema. ¿Qué provocó todo esto? Que se castigue a justos por pecadores. La corrupción ha logrado que se paralice el sistema. Usted actualmente se va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con los 25 años que tiene de aporte para jubilarse con el régimen especial por discapacidad, y en el Seguro Social le dicen, mire, no puedo darle a usted en este momento acceso al trámite porque se encuentra en proceso de investigación todos los carnés de discapacidad que se han otorgado ilegítimamente y que han promovido jubilaciones que son ilegales. Afectación para justos por pecadores. Pero
Imagínese usted en el sistema en que nos encontramos en este momento. No Ahora, ¿cuál es lo el lógico. camino, Paulo? Definitivamente, está muy bien descrita la panorámica, la problemática, pero entonces, ¿por dónde empezamos el cambio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Agrupándonos como la organización que ustedes representan, más de 30 entidades empujando la necesidad de que el Estado cambie esta situación catastrófica de tratar a sus pacientes y los fármacos que se caducan y toda la corruptela que existe allí, Paulo. Es importante crear un pacto social, Wilman. Un pacto social que se enfoque en primer lugar a garantizar la participación ciudadana en los procesos de veeduría, a promover un sistema de control que sea mucho más efectivo y eficiente, garantizándole a la Contraloría General del Estado, que tiene que gozar también de autonomía, poder ejercer el control previo, elaborando reformas normativas en la Asamblea Nacional sobre el sistema de contratación pública que regule con muchísima claridad cuáles van a ser los procesos que se tienen que seguir en el sistema de adquisición de medicamentos, pero además garantizar la transparencia de todos y cada uno de estos procesos y evitar que las asignaciones se las hagan a dedo y mediante contrataciones directas. Ahora, Promover la participación. los responsables no solamente están dentro del Estado, sino que también hay el sector privado que se confabula en un objetivo para extraer ilícitamente recursos al propio Estado. Y esta es una de las reformas que tiene que promoverse oportunamente, porque no puede ser posible que tengamos noticias nosotros de primera plana de que se ha recuperado 16 millones de la corruptela que se presentó en la década pasada y que esos 16 millones lo colocamos en la portada como si fuese un éxito institucional, la recuperación particular que no avanza ni siquiera para cubrir los costos administrativos y operativos de todo lo que ha tenido que invertirse para desmantelar estas redes de corrupción. Necesitamos un sistema de contratación pública que vincule directamente a las entidades privadas, a los proveedores, ya con la responsabilidad civil, administrativa y penal, pero de forma ejemplar. Este sistema no existe. Miramos nosotros cómo las entidades que brindan el servicio al Estado tienen tantas argucias jurídicas para evadir las responsabilidades, y una de esas argucias en el tema de medicamentos, Wilman, es el arbitraje internacional. El Ecuador durante muchos años, a consecuencia de estas cláusulas de arbitraje internacional que se colocan con grandes empresas proveedoras de servicios y de insumos médicos a nivel internacional, ha sido una de los elementos que se ha utilizado para evadir la justicia, para evadir las responsabilidades. Otro de los temas que podemos observar, los casos inician, todos se denuncian, pero ¿cuánto se concreta? Claro. ¿Cuántas sanciones administrativas existen? ¿Ustedes han Yo denunciado en algún momento? ¿Lo han hecho? Por supuesto que lo hemos denunciado. Estábamos analizando últimamente el tema del veto total expedido al COS. Hemos estado presentes desde las diferentes organizaciones presentando las denuncias. Hemos presentado acciones de protección, cada una de las organizaciones han presentado acciones de protección para tutelar sus derechos. ¿Y sabe cuál es la noticia principal que se expone en los medios? Que se han ganado las acciones de protección. Lo que no se dice es que para ganar esa acción de protección tuvieron que pasar meses y que durante todo ese tiempo tuvieron que morir personas porque no hubo la cobertura. Terrible. Tenemos entonces un sistema, Wilma, un sistema que nos dice a nosotros, mire, el derecho está ahí. Usted tenía la razón, debieron haberle dado el medicamento, pero lo siento, ya es tarde. Ya ganó Ahora, la sentencia, claro. ahora, ¿quién la toma? Así de conflictivo está el sistema de salud que tenemos en el país y sin duda alguna requiere de reformas integrales con la participación de la academia, con la participación de los sujetos de derecho. Son ellos los principales voceros. Les preguntaba hace algunos días a algunos asambleístas qué es lo que tomaron en consideración de todas las acciones de protección resueltas para poder alimentar el Código Orgánico de la Salud. Pregúnteles. No tomaron en consideración nada. Nada. Las resoluciones están ahí expedidas y nos enfocamos nosotros en temas de distracción social como la maternidad subrogada, el tema del aborto. Promovemos una pantalla de humo en la sociedad con la finalidad de ocultar cuáles son
los principales conflictos que tiene el sistema de salud. Y la Alianza Nacional por la Salud está dispuesta a visualizar todos y cada uno de esos conflictos para que el sistema, los candidatos que actualmente están aspirando incluso a ser Presidentes. quienes rijan las riendas de este país, tomen en serio las propuestas y cumplan con esas propuestas de forma efectiva. Ahora, Paulo, ¿cómo le parece a de usted, cómo le parece a usted de que el señor Jorge Guatet, presidente del directorio del IES, reconozca que se han perdido 4,5 millones de dólares desde el 2018 en fármacos perecibles, caducados? O sea, en realidad es una contradicción. ¿Dónde está la autoridad para precisamente evitar aquello? ¿Dónde está la garantía que yo como contratista desde el Estado le puedo exigir a quien me vende, a quien me provee, de que evidentemente si llega a ese nivel de caducidad, no será el Estado el que asuma la pérdida, sino quien me vende para precisamente entregarme un producto de alta calidad y que se mantenga en esa planificación que usted señala la accesibilidad oportuna del paciente que los necesita? Yo le decía a usted, Wilman, hace un momento, el antecedente histórico de la caducidad de los medicamentos en el país. Sí, señor. Hechos denunciados durante años. Todos los años hemos tenido el problema. El problema no está en simplemente tratar de salir a la prensa y denunciar los hechos como si yo fuese el héroe de decir, miren, acabo de identificar un caso de corrupción y lo estoy denunciando. Sí, sí, señor. La pregunta es, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo la administración anterior? ¿En dónde están los funcionarios sancionados por este proceso? Destituidos del cargo, porque eso es lo que corresponde de conformidad con la LOCEP. ¿En qué momento, Wilman, en qué momento se iniciaron los procesos administrativos, los penales que corresponden a este tipo de acciones? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Nos hemos acostumbrado simplemente a colocar en la plataforma gubernamental, estamos luchando contra la corrupción, pero no tenemos resultados, porque eso es lo que estamos observando. Hay denuncias, pero no tenemos resultados. Y lo que la ciudadanía requiere es resultados. Necesitamos funcionalidad, necesitamos oportunidad, necesitamos accesibilidad y necesitamos que comprendan, por favor, que cuando se trata de grupos prioritarios, la oportunidad y el tiempo no es un lujo que pueden tomarse los grupos que se encuentran con este tipo de enfermedades. Tenemos que ser más coherentes con el respeto de los derechos humanos, más coherentes con nuestra propia visión de envejecer, Wilman, porque usted va a tener en algún momento la oportunidad de ser atendido por una de estas instituciones, yo igual y la ciudadanía igual. Pensamos que nunca vamos a envejecer o que vamos a requerir del sistema y toleramos todas las cosas que pasan en el sistema. Eso no es justo, no es correcto. Y como alianza, pues presentamos esta denuncia, no tenemos aspiraciones políticas, no tenemos compromisos con ninguno de los candidatos, lo único que tratamos de decirles es la voz de las organizaciones y de los sujetos de derecho requiere, por favor, atención urgente, inmediata y eficaz. Quisiera capitular este grato diálogo con usted, Paulo, formulándole 6 preguntas sobre las cuales yo quisiera que quizás en una cifra, en una palabra, me las pueda responder. Va la primera. ¿Cuántos pacientes han sido afectados por esta problemática hasta el momento? Estimativamente. Bueno, estamos hablando nosotros que del presupuesto que se planifica, le voy a hablar del presupuesto, Wilman, del presupuesto de los 1.200 millones de dólares que se prevé para este tipo de coberturas. Anual, sí. Aproximadamente el 10% tiene conflictos en cuanto al financiamiento. De ese 10% en número de pacientes que puedan ser atendidos, se me es difícil darle un dato estadístico exacto porque es uno de los estudios actuariales que no se realiza, no porque no se quiera, porque no conviene realizarlo. Bueno, son miles entonces los pacientes. Miles, por supuesto. Miles de miles. ¿Cuánto se ha perdido en millones de dólares desde el momento en que empezó su observancia, su monitoreo desde la Alianza Nacional? De los casos que están observados, tenemos 11.5 millones en tema de medicamentos caducados solamente a partir del año 2012. En el tema de la emergencia sanitaria y con los datos que reveló ya la Comisión Anticorrupción hasta el 2018,
teníamos nosotros una pérdida de 32.000 millones de dólares en temas de corrupción y comprometidos en el tema de salud aproximadamente el 25%. Esos son los datos que nosotros podemos observar en pérdidas. Son millones de dólares, Wilman, millones Terrible, de dólares. terrible. Y nos quejamos todo el tiempo de que no existe presupuesto. Presupuesto existe. Lo que no existen es buenos administradores de ese presupuesto. Si el país está como está, no es por culpa de la falta de emprendimiento o de la falta de riqueza que tiene nuestro Estado ecuatoriano. Es por la errónea planificación, por la corrupción imperante y por la falta de compromiso social. ¿Cuántos, Paulo, cuántos han fallecido por este problema? Bueno, es muy difícil establecer una cifra. Pero igual, son cientos de ecuatorianos y ecuatorianas. Por supuesto, Wilman, y más aún en esta emergencia sanitaria en la cual todo el sistema de salud se ha enfocado en la atención en COVID y se ha desatendido todo el sistema de especialidades. Toda la atención a los grupos vulnerables prácticamente ha sido desatendida y sin duda alguna las muertes por estos conceptos van a ir en aumento si es que no se toman acciones inmediatas. ¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianas están a la espera de que les provean los fármacos antes de que se caduquen? ¿Cuántos esperan cirugías? También es difícil establecer, Paulo. Es muy difícil establecer un valor exacto, Wilman. Lo único que le puedo decir es de que en el sistema de atención especializada existen cirugías que están planificadas para meses. Existe un congelamiento irresponsable de todo el sistema de salud a consecuencia de la emergencia sanitaria. Este desborde crítico que se ha presentado en este año no es sino únicamente la coherente consecuencia de la mala administración de muchísimos años. Y mientras el sistema esté en estas condiciones, muchas personas que asisten a buscar una atención emergente tendrán que esperar meses para poder ser atendidos y para tener una cobertura realmente efectiva. Paulo, nuestro compromiso como comunicadores sociales para abrir un espacio permanente a la Alianza Nacional por la Salud, dado que tiene un objetivo humano trascendental, salvar vidas y denunciar a los corruptos que manejan el tema de los fármacos en la administración del Estado. Muchas gracias por su participación, Paulo. Muchísimas gracias, Wilman. Tomamos su palabra en este compromiso porque este es el pacto social que tenemos que realizar todos. El no denunciar es también parte del problema y creo que todos tenemos ese deber de denunciar y actuar frente a la vulneración de los derechos de los grupos vulnerables. Un gusto saludarle. Ha sido un placer compartir este espacio con usted. El doctor Paulo Gárate pertenece a la Alianza Nacional por la Salud y es miembro del directorio de esta organización, aquí en el testimonial.